usar al revés, hay 10 equipos, el equipo número 10, por favor, si nos puede indicar qué es el huyente y el huato. Que se utiliza en las técnicas de cromatografía Sí. Para extraer un componente que se quiere separar de otra fase. Correcto. ¿Y el huato? El eluato, sí, eso como que no nos quedó muy claro, pero pusimos que cada una de las sustancias que migran a través del lecho de la fase estacionaria. Esas sustancias son el eluato, ¿es correcto? Muy bien. Ok. Sí, ok. A ver, el equipo 9, por favor. El equipo 9, alguien del equipo 9 que nos diga qué es absorción y qué es partición. Sí, profe, como absorción tenemos un fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae o retiene en la superficie un gas, vapor líquido o un cuerpo disuelto. Ok. Y como partición tenemos reparto o división de un todo en varias partes. En varias partes. Muy bien. Perfecto. Aquí, más bien, pues tiene que ver con la técnica de partición, que es la separación de alguna manera, pero sí tiene también razón en tu definición. Hay que buscar unas definiciones más que se vean más lógicas al desarrollo de la práctica, pero sí el reparto que tú mencionas es correcto desde un punto de vista de una definición simple de partición. Ahí el equipo 4 está complementando, anótenlo por favor para que puedan llenar su manual. Y pues las siguientes, si son tan amables, bueno, cuando ya hayan copiado, bueno, te le pueden pasar la presentación al grupo, por favor, subirla al Classroom. Ahora sí, la que sigue, por favor. Son esos dos conceptos, profesor. No sé si pregunte alguien o sí, ya. A ver, por favor, el equipo 8, si nos puede hablar qué encontró como intercambio iónico, lo que es en la cromatografía de intercambio iónico y qué es el fluido supercrítico, por favor. El equipo 8. Sí, profe, el intercambio es el intercambio de los iones entre dos electrolitos o entre una disolución de electrolitos y un complejo. Muy bien. ¿Y qué es un fluido supercrítico que ahora está muy de moda? Compañeras, ¿van a responder o quieren que la diga? Ahí creo que... Los compañeros... O bueno, si quieres... No, profe. Pero adelante, ¿sí? Adelante. Bueno, es cualquier sustancia a una temperatura y presión por arriba de su punto crítico. Muy bien, pero a ver ahí, ¿qué es el punto crítico? Bueno, el punto crítico, a mí me suena, tiene que ver con el punto de ebullición. Hay que ver tablas ahí, Alberto, pero sí sería bueno que también tus compañeras te ayudaran, pero hay que ver una tabla de lo que es las temperaturas de ebullición, solidificación y de líquido, una temperatura de presión-volumen, sí, una tabla de presión-volumen para que vean que el punto crítico es aquel punto en el que ya tenemos... no se sabe bien o no se ha definido si se encuentra en un estado líquido o un estado gaseoso. ¿Sí? Profe, ¿sería lo mismo que el punto triple? No, el punto triple es abajo. El punto triple tiene que ver con que está en estado sólido. No se sabe bien si está en estado sólido, líquido o gaseoso. Ese es el punto triple. El punto crítico, estamos a una condición de presión y temperatura donde está en la línea, en los límites entre ser líquido y gaseoso. El punto triple es más abajo, a una temperatura tal que lo podemos tener en la sustancia en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Ahí la diferencia entre punto triple y entre punto crítico.
pero hay que revisar una carta termodinámica de sustancias para que ustedes lo puedan ubicar. Ok, maestro, entonces son datos más físico-químicos que químicos, o más o menos. Es correcto, Ok. pero lo que sucede, más o menos para que ustedes lo vean ahí, los fluidos supercríticos se utilizan para separar, para arrastrar, porque si el fluido supercrítico separa perfectamente todo lo que, si el fluido supercrítico es no polar, pues separa todo lo no polar con mucha fuerza y deja lo polar. Si por el contrario es polar, arrastra todo lo polar y deja todo lo no polar, porque hay mucha afinidad en polaridades gracias a que tienes un estado donde es gas y es líquido al mismo tiempo. Las moléculas difunden mejor y logran arrastrar todas las sustancias con la misma polaridad. Ok, profe, gracias. ¿De qué? Adelante, por favor. La siguiente es investigar los nombres y fórmulas y propiedades de 3 colorantes artificiales aprobados por su uso en alimentos. Bueno, esta es bastante difícil ahorita que la compartan, no sé si alguien pudiera compartir, pero aquí, por ejemplo, el equipo 4, mejor esta que nos la dé el equipo 4 directamente. Ahí están los 3 colorantes. No sé si quieran comentar algo de cada uno de ellos, en qué se utilizan, si son tóxicos, si no son tóxicos, algo de información. Sí, aquí tenemos como primer lugar tenemos la crisoína, que es un colorante sintético de color amarillo fuerte, derivado del petróleo y perteneciente a los grupos de colorantes azoicos. Después tenemos el amarillo sólido, que es un colorante sintético de color amarillo intenso, se obtiene también derivado del petróleo y pertenece al grupo de colorantes azoicos también y se clasifica como un amarillo rápido o amarillo ácido. Correcto. Por último tenemos la curcumina, que es un colorante sintético de color amarillo brillante a naranja intenso, con sabor amargo, que se obtiene por medio de la destilación al vapor o por extracción de disolventes de la cúrcuma. Sí. Y el extracto se purifica a través de un proceso de cristalización para así poder producir el polvo de cúrcuma concentrado. Perfecto. Muchísimas gracias, equipo 4. Sí. La siguiente es discutir el orden de elución obtenido para los pigmentos en la cromatografía en columna. Bueno, aquí me gustaría que fuera el equipo 7 que nos indique cuál fue el orden de separación, quién salió primero de la cromatografía en columna, y que nos explique quién salió primero y quién salió después. Por favor, el equipo 7. Con rojo de metilo. En la cromatografía de fase reversa, el orden de elución es en primer lugar la fluoroseína por las características polares de cada una de las sustancias. En las pastillas de sílice resulta con mayor facilidad la movilización de las moléculas de rojo de metilo. Muy bien. Entonces, a ver, ¿está de acuerdo el equipo 4 con lo que comentaron? Sí, ahí en la última parte, hasta abajo, dice que el orden de elución obtenido en la pigmentación fue la primero la fluoroseína y después el rojo de metilo. Perfecto. O sea que es más polar. Sí, entonces ya está. Ahí muy bien, equipo 7, la que sigue. La siguiente es discutir ¿Es la misma? No, pero es que este es no, sí, ya vi. Discutir el orden de elución obtenido para los pigmentos en la cromatografía de placa fina. A ver, entonces el equipo 6, por favor. Bueno, pues la cromatografía en placa fina, debido a que la fase estacionaria es polar, ¿sí? Entonces se van a retener los compuestos polares. Por lo tanto, el orden de elución será conforme la polaridad menor y será en primer lugar el rojo de metilo y después la fluoroseína. Correcto, muy bien.
Ahí está, Sí, perfecto. también. ¿Lo apruebas, equipo 4? Sí, tenemos que también el orden de elusión en placa fina fue primero el rojo de metilo, bueno, esta vez fue primero el rojo de metilo y luego la fluoresceína. Muy bien, Alejandro, perfecto. La siguiente. Dice, la relación de la polaridad de fase estacionaria, fase móvil, utilizada en la cromatografía en columna correspondiente al tipo de fase normal o fase reversa. A ver, el equipo 3, por favor. Sí, nosotros pusimos que la fase normal, pues en la reversa se utiliza un empaque hidrofóbico, usualmente un grupo funcional octadecilo u octilo, y una fase móvil polar. En la fase normal, el componente menos polar se diluye primero debido a que relativamente es el más soluble en la fase móvil, y un aumento de la polaridad de la misma provoca una disminución del tiempo de elusión. Por el contrario, en fase inversa, los componentes más polares aparecen primero y un aumento de la polaridad de la fase inmóvil aumenta el tiempo de elusión. Muy bien. O sea, eso está muy bien, estás complementando, pero espérame, pero perdón, a lo mejor no me quedó a mí claro, una disculpa, pero así ya concretito, ¿en la columna es fase normal o es fase inversa? Equipo 3. Normal. No, ¿qué pasó en la columna? ¿Cómo va a ser normal? Sí, inversa. Pero pues ahí estás mal, ahí ya contestaron mal, equipo. Les voy a dar el medio punto porque su respuesta es muy completa, pero no tienen ubicado. Recuerden, en fase normal, sí, la fase estacionaria es polar, esa se utiliza en la cromatografía en capa fina, y en la columna, la fase, la sílica está recubierta de un hidrocarburo, es fase inversa, ¿sí? ¿Sí? Sí, bro. Ok, muy bien. El que sigue, por favor. ¿Qué colorante eluye primero en la cromatografía en fase reversa y por qué? A ver, el equipo 2, ¿qué colorante? Eso ya se respondió, pero otra vez remarcarlo, ¿qué colorante eluye o sale primero en la cromatografía en fase reversa, que es la de columna, y por qué? Bueno, yo tengo el dato, profe, de que es el rojo de metilo, dado que los compuestos que más se retienen en esta cromatografía son los más apolares, y el rojo de metilo es un colorante polar, por lo cual no se retiene tanto como los otros. Está ahí, Jorge, está bien, Jorge, creo que lo estás confundiendo, Jorge. En la fase reversa, ¿quién salió primero? A ver, equipo 4. Tenemos que fue la fluoresceína. Es correcto. Por el aumento de polaridad en la fase móvil, que aumenta su elusión. La que es polar es la fluoresceína, Jorge. Ahí están mal, pero bueno, no hay problema, se pueden recuperar, pero lo importante es que les quede claro. Sí, Jorge, la fluoresceína es la más polar y sale primero porque en la fase reversa la sílica está recubierta por hidrocarburo. ¿Sale? Sí, profe. Hecho. A ver, la que sigue, por favor. Sí, y ya por último tenemos que ¿qué colorante eluye primero en la cromatografía en fase normal y por qué? A ver, el equipo 1 ahí, por favor. Eluye primero el componente no polar, que es el rojo de metilo, ya que es más soluble en la fase móvil y tiene un aumento de polaridad de la misma y provoca una disminución del tiempo de elusión. Ok, o sea, está muy bien tu respuesta, es el componente rojo de metilo es el menos polar, pero no dice es más soluble en la fase móvil y un aumento de la polaridad de la misma provoca una disminución así en el tiempo de elusión, es correcto. Muy bien, equipo 1, tienen toda la razón. Pues listo, aquí lo dejamos, las preguntas, ya todos participaron de alguna manera, después la próxima sesión, aquellos que les haya ido un poco mal, échenle ganas, les voy a pasar primero, van a ser los primeros en responder en la próxima sesión para que recuperen sus puntos. Y pues a continuación nos tocaría que el equipo
el equipo 4, pues una muy buena calificación, hicieron muy bien su chamba. Muchas gracias, profe. Y pues el equipo 5, no, gracias a ustedes, y el equipo 5, pues adelante, por favor, con su presentación de la práctica del día de hoy. Una disculpa, no, esta vez las prácticas yo quería hacer otra vez demostrativa la práctica, incluso había invitado otra vez al buen Tonatiu, pero no nos dejaron entrar por la cuestión de vacunación, ustedes lo saben, no nos dejaron entrar, apenas hasta mañana ya autorizarán la entrada a la escuela, entonces, pues, esta vez lo vamos a hacer todo teórico. ¿Sale y vale? No sé si ya ve mi pantalla. Perfectamente, profesor. se ve bien, con ahí este que me hacía reír mucho, el laboratorio de Dexter, sí. Muy bien, sale. Bueno, nosotros somos el equipo 5, vamos a presentar la práctica de determinación por espectrofotometría del pKa de un colorante. El equipo está conformado por Buchan Linares Ulises Tonatiu, Martínez Morales Omar y Meneses García Marcos Daniel. Y somos de la Escuela la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la Ingeniería en Sistemas Ambientales. Bueno, el objetivo de esta práctica va a ser aplicar la técnica de la espectrofotometría para comprender y poder cuantificar el valor del pKa observando los cambios en la colorimetría con un indicador ácido-base al modificarse el pH del sistema. La siguiente, compañero, por favor. Para empezar, pues tenemos que ver qué es la espectrofotometría. La espectrofotometría va a ser una técnica la cual va a medir la cantidad energética radiante por medio de la luz que va a absorber o transmitir un compuesto químico en función de la longitud de onda. Eso lo hemos visto en otras UDAs, se vio en química inorgánica en el primer semestre de los espectros, ¿no? De emisión y de absorción de cada uno de los elementos. Y se van a clasificar en 3, en métodos de absorción, métodos de emisión y en métodos de fluorescencia. En este caso, en pantalla tenemos lo que son los métodos de absorción. En la primera imagen de la parte de arriba vemos el espectro continuo de la luz y vemos la cantidad que va a absorber. Y del lado de abajo, de la imagen del lado derecho, tenemos el espectro de emisión. Tenemos las pequeñas líneas de la emisión que va a emitir cada uno de estos elementos. Adelante, compañero. Y bueno, tenemos también el uso de los espectrofotómetros. Tenemos un espectrofotómetro en la imagen del lado derecho. Este fue inventado en 1940 por Arnold J. Beekman y sus colegas en los laboratorios National Technologies. Este es un instrumento que se va a utilizar para determinar a la longitud de onda que la muestra va a absorber la luz y la intensidad de la absorción. Adelante. Transmitancia y absorbancia. Esto es cuando un rayo de luz de cualquier longitud de onda de intensidad I0 incide de forma perpendicular sobre la disolución en una disolución de un compuesto químico. Esta tiende a absorber cierta cantidad de luz y al absorber cierta parte de la radiación incidente, que sería nuestra IA, mientras que en este caso también deja pasar el resto de la transmitancia, que sería nuestra IT. En este caso, como podemos ver en nuestra pequeña fórmula, la transmitancia inicial es igual a la intensidad inicial es igual a la intensidad de absorbancia más la intensidad que sigue el flujo. De igual forma, la transmitancia de una sustancia en una solución es la relación que hay entre la cantidad de la luz transmitida que llega al detector cuando ésta atraviesa la muestra y la cantidad que incide sobre ella. Esta se representa de forma porcentual. En este caso tenemos que el porcentaje de transmitancia es igual a la intensidad transmitida sobre la intensidad inicial por 100. Y
La transmitancia nos da una relación de la intensidad que incide y la transmitida al pasar sobre la muestra. Bueno, aquí la absorbancia A nos indica la cantidad de luz absorbida por la misma, definida como el logaritmo de 1 sobre t, que en esto en consecuencia sería que A sería igual a el logaritmo de 1 sobre t. Ya despejándolo totalmente sería menos el logaritmo de la intensidad transmitida sobre la intensidad inicial. Cuando la intensidad incide o es transmitida y transmite son iguales, en este caso la intensidad inicial es igual a la intensidad transmitida. La transmitancia es del 100% e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda, entonces A es igual al logaritmo de 1 y pues bueno, el logaritmo de 1 es igual a 0. La transmitancia y la absorbancia van a depender de ciertos comportamientos, en este caso de las sustancias que vamos a analizar, de la distancia que va a recorrer la luz y la concentración la concentración en la que se encuentra la solución. Ley de Lambert-Beard. La ley de Lambert-Beard de la radiación monocromática, perdón, la ley de Lambert-Beard fue descubierta por 3 científicos, que fue Vogel en 1729, Lambert en 1760 y Beard en 1852. La ley de Lambert-Beard es la cantidad de radiación monocromática que absorbe una muestra y está conformada de la siguiente forma. A es igual a E por B por C. E es la absortividad molar, producto de la absortividad del peso molecular de la sustancia absorbente. B es la longitud de trayectoria, el ancho de la celda expresada en centímetros, y C es la concentración expresada en mol litro. La absortividad varía en función a la longitud de onda y representa el espectro de absorción. La siguiente, amigo, por favor. Ley de absorción y radiación, la cual está conformada por AT lambda, que es igual al logaritmo de P inicial entre P final, lo cual sería lo mismo a E por B por C. AT lambda, R lambda, es la absorbancia total media a la onda de longitud lambda. P inicial es el potencial de haz antes de atravesar la muestra y P final es el potencial de haz después de atravesar la muestra. E es la absortividad molar, B el camino óptico, C la concentración de especies absorbentes y P final entre P inicial es la transmitancia de T. Al unísono sería igual a, que es igual al antilogaritmo de T. Bueno, en este caso yo también les hablaré del potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno o pH es una medida de la cual nos permite identificar la alcalinidad o acidez de una solución, que a su vez está determinada por la concentración de hidrógeno en ella. La concentración de los iones hidrógeno es una disolución que nos indica el valor del pH de la misma. De igual forma, mientras la concentración de los iones de hidrógeno sea mayor, el valor del pH será menor. Y bueno, tenemos también lo que va a ser el pKa. Cuando el pKa va a disminuir, la sustancia va a ser más ácida. Vamos a tener ácidos fuertes. Y mientras esta aumente, vamos a tener ácidos débiles. El pKa se va a definir matemáticamente como pKa igual a menos el logaritmo de lo que sería Ka. Y bueno, tenemos en esta tabla constantes de ionización de ácidos monopróticos. Y pues tenemos aquí, ¿no? Un ácido muy fuerte, un ácido fuerte, débiles hacia muy débiles. Tenemos, por ejemplo, el ácido perclórico como ácido muy fuerte. Y tenemos ácido, el fenol, por ejemplo, como muy débil. Tenemos otros compuestos ahí, ¿no? Tenemos ácido fluorhídrico como, dice, débil. Tenemos ácido nítrico, en parte de fuertes, por la composición del pKa y sus fórmulas. El rojo de metilo es un indicador de ácido base, es la sustancia que permite medir el pH de un medio. Habitualmente se utiliza como indicador de sustancias químicas que viran al cambiar de pH en la disolución.
actúa entre un pH de 4.2 y 6.3, variando desde rojo, que es de 4.2, a amarillo, que es de 6.3. La fórmula del rojo de metilo es C15H15N3O3. Que siga, amigo, de favor. Equilibrios ácido-base. Para el sistema de rojo de metilo a lo largo de la onda, el máximo de la especie ácida, el cual es color rojo, debe de obtener un pH de 2 y debe de trabajar a una longitud de onda de 520 nanómetros. Y en la especie básica, que es de color amarillo, el pH debe de ser de 12 y debe de trabajar a una longitud de onda de 425 nanómetros. Y bueno, por otra parte tenemos también las soluciones reguladoras. Estas soluciones reguladoras se van a definir como una solución que va a resistir a un cambio de pH cuando se agregue una cantidad de sustancia X, ya sea ácido o sea una base. Esas consisten en mezclar un ácido débil y su base conjugada, como lo estuvimos viendo en la clase anterior, y su ácido conjugado también a concentraciones o relaciones predeterminadas. Estas soluciones reguladoras deberán contener una concentración de ácido suficiente para reaccionar con una base, en este caso un hidróxido, que se añada, y también una concentración de base apropiada para reaccionar con ácido, en este caso viene aquí entre paréntesis el hidrógeno, que se le vaya a añadir. Y bueno, por ejemplo, en esta práctica tenemos una disolución de ácido acético acetato y tenemos en imagen la parte de las fórmulas químicas, ¿no? Mezclamos el ácido acético con acetato de sodio, la sal estará totalmente disociada, tenemos la parte de las reacciones, se va a establecer el equilibrio, se va a hacer en fase, puede ser hacia ambos lados, ya sea del ácido acético más agua, haciendo acetato más H3O, y si se añade un ácido, tenemos que se va a hacer el ácido acético más H3O, generar el ácido acético, me parece, y si se añade una base, se va a generar el ion hidróxido y H3O, y se va a generar dos moléculas de agua. Y tenemos que, pues, esto está en equilibrio, ¿no? En el sistema en que va a estar presente. Determinación espectrofotométrica del pKa. Es importante recalcar que el pKa es la magnitud que refleja cómo tienden las moléculas de una solución acuosa a disociarse. Lo haremos por el método de Stenström-Goldsmith, que se basa en la representación de la absorbancia obtenida en función del pH. Para un ácido monoprótico se obtienen curvas en forma de S normal o invertida con dos tramos rectos. Se debe trabajar en concentraciones que cumplan la ley de Lambert-Beer, así como, si es posible, en absorbancias que comprendan del 0.2 y 0.9. El pKa se da como un promedio de varias representaciones gráficas. Bueno, continuaremos con la parte de los reactivos. En este caso tenemos el ácido acético, que tiene una densidad de 1.5 gramos sobre centímetro cúbico a una temperatura de 20 grados centígrados. Su valor de pH es de 2.5 a 50 gramos sobre el litro de agua a una temperatura de 20 grados. Su solubilidad es de 602.9 gramos sobre el litro. Y llega a provocar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. De igual forma, en la parte de los reactivos tenemos el acetato de sodio, que tiene una densidad de 1.52 gramos sobre centímetro cúbico a una temperatura de 20 grados centígrados. Su valor de pH oscila entre los 7.5 a 9.2 en condiciones de 30 gramos sobre el litro de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Su solubilidad es de 365 gramos sobre el litro y los efectos que llega a tener es que es irritante y trastornos en el estómago o intestinales. De igual forma tenemos aquí como un indicador el rojo de metilo, que es, algunas de sus características es que es sólido, de color violeta rojizo, o es de un olor débil. Su punto de fusión es oscila entre 178 a 182 grados centígrados.
La absorbancia máxima es de 523 a 526 nanómetros para un buffer de pH de 4.5. También lo tenemos que es para otra absorbancia máxima es de 477 a 437 nanómetros para el buffer del pH de 6.2. Su punto de fusión es de, creo que lo repetimos, es de 178 a 182 grados centígrados y su densidad es de, o puede oscilar entre los 300 a 500 kilogramos sobre metro cúbico. Y pues bueno, vamos a pasar a la parte procedimental. Tenemos muchas cuestiones que por la naturaleza de los sucesos que estamos viviendo, pues no podemos llevar a cabo. Pero voy a tratar de ser lo más explícito posible. En lo que me acuerdo de lo que hacía cuando era estudiante en la vocacional y en lo que más o menos viene en las prácticas. Pues bueno, tenemos en la parte inicial de nuestro diagrama, ¿qué vamos a hacer? Determinación espectrofotométrica del pKa. Vamos a preparar una serie de tubos con 5 mililitros de una disolución reguladora de pH cada uno, y a cada uno de estos tubos se le van a agregar 100 microlitros de solución al 0,1% de rojo de metilo y se deberá mezclar perfectamente. Se va a leer la absorbancia en cada solución a 530 nanómetros, ajustando a 0 en cada determinación con la solución reguladora correspondiente. En esta parte, pues vamos al final, ¿no? Se va a secar perfectamente cada una de las celdas antes y después de cada uso. Como vamos a estar trabajando con valores de rangos de longitudes de onda, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros vayamos a vaciar la disolución en cada una de las celdas donde vamos a poner en el espectrofotómetro, esta celda deberá estar perfectamente seca y únicamente con la disolución que vamos a utilizar, con los microlitros y la disolución. Si tenemos agua presente, si tenemos alcohol o no sé, algún otro solvente que pudiéramos llegar a tener en él, pues se van a ver afectadas las lecturas que vayamos a obtener porque no vamos a tener la total certeza de lo que estamos llevando a cabo dentro. Otra cosa es, debemos de tener las manos perfectamente secas y de preferencia manipular estos instrumentos, este instrumental de laboratorio con guantes o bien con un trozo de papel, un Kleenex que no deje residuos, que no dejemos manchas de grasa, que no dejemos pues alguna otra cuestión que pudiera modificar la lectura que nosotros vayamos a tomar al momento de hacer las lecturas. Y pues ser cuidadosos con el material de laboratorio porque estas celdas son muy específicas para cada tipo de lectura que se vaya a realizar. Entonces debemos ser cuidadosos, debemos ser meticulosos y pues trabajar siempre bajo los más altos estándares de calidad para tener buenas lecturas en nuestra parte procedimental. Esta sería la parte que nos tocaría hacer por el laboratorio. Ahorita no tenemos la oportunidad de poder realizarlo, pero es la parte de la práctica 5 que presentamos. Esa es la última diapositiva. Y bueno, por el momento sería todo. Pregúntale. Muy bien, chicos. ¿Quieren que les comparta algunas fotos, profesor, que tengo de otros semestres para complementar la información? Sí, doctora, sería bastante bueno. Muchísimas gracias. Una vez obtenidos los valores en la ecuación, se obtuvieron los siguientes resultados de pKa promedios. Híjole, la verdad no sé manejar esto mucho. ¿Dónde está compartir pantalla? ¿Presentar ahora? Sí, presentar ahora y hasta arriba dice pantalla completa. Que en este caso es la mezcla de ácido acético acetato, y entonces la concentración de estos dos componentes pues les va a dar o fijar el pH, y entonces ustedes tenían que preparar
tubos a diferente pH y agregar, como dijo su compañero, 100 microlitros de rojo de metilo, y entonces según el pH es el color que les da la muestra. Ajá, y entonces aquí vemos que a pHs bajos el color es rojo, a pHs más altos, como en este caso 7, ya es de color amarillo. Ajá, ¿sí se ve mi pantalla? Es que no. Donde igual a pHs de 6.6 está el color amarillo, y si disminuyen el pH o si se van hacia pHs ácidos, se ve el color rosa. Y esto, como dice su compañero Tonatiuh, tenían que usar las celditas esas que les mostró cuadraditas, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque como este es lo que deja atravesar la luz para ver cuánto está absorbiendo o transmitiendo, generalmente nosotros lo manejamos en absorbancia, entonces, dependiendo del número de moléculas o partículas que tenga nuestra solución, pues es la cantidad de luz que va a absorber, y por lo tanto no va a dejar pasar, y el equipo va a detectar eso. Entonces, a mayor concentración, pues menos o más van a absorber las moléculas y menos van a dejar que transmita. Bueno, y entonces a lo que voy con lo de que mencionaba Tonatiuh, de que deben de tener mucho cuidado ahí, es de que no tengan pelusas, porque luego secan sus tubos y dejan el papel ahí, y esas partículas de papel también absorben, entonces ya les va a dar una lectura incorrecta. Entonces tienen que manejar muy bien. Las soluciones deben de estar filtradas de preferencia para evitar todos esos sólidos que estén por ahí flotando. No debe de haber sólidos porque eso va a hacer que absorba más. Aparte de su rojo de metilo, va a haber otros que van a absorber. Y también tenemos que tener siempre un blanco. Un blanco es cuando antes que tenga todo lo que tiene nuestra muestra, menos el compuesto que nosotros queremos analizar. En este caso tenemos agua, acetato de etilo y ácido acético. Entonces vamos a preparar un tubo a ese mismo pH, con esas mismas concentraciones, pero sin adicionarle el rojo de metilo. Y ese tubo, que es el blanco, va a absorber aquí en esta tabla. Se las voy a compartir para que hagan su reporte. Está lo que absorbe el tubo, absorción del blanco, si alcanzan a verlo. Y yo lo alcanzo a ver. Acá está el tamaño. Aquí absorbancia del blanco, lo que absorbe, en este caso es lo que está absorbiendo a esa longitud de onda, porque cada compuesto o sustancia va a absorber a una cierta longitud de onda. ¿De qué va a depender de esto? De su estructura, siempre de su estructura. Entonces, si tiene dobles enlaces, si tiene anillos aromáticos, si tiene un sistema conjugado, va a absorber más, y entonces va a necesitar una longitud de onda donde lo vamos a ver, como dijo su compañero en la presentación. Si queremos observar al rojo de metilo en su forma ácida, ¿qué longitud de onda nos dijo su compañero que necesitábamos? ¿Y qué longitud de onda necesitamos si queremos observar al rojo de metilo en su forma básica? ¿Se acuerdan? Dice que eran 430 nanómetros. ¿Para la forma ácida o la forma básica? Base sería de 427 a 437 nanómetros. Y para la ácida sería de 523 a 526 nanómetros. Y nosotros el experimento, ¿a qué longitud de onda lo hacemos? Lo hacemos a 530 nanómetros. Entonces, ¿a quién vamos a observar? ¿A la forma ácida o a la forma básica? A la ácida. A la ácida. Ajá. Entonces, eso es importante porque luego no saben ni qué están observando. Entonces, vean que el rojo de metilo es una sola sustancia, pero el estar en forma ácida ya la hace otro compuesto que al estar en su forma ácida. Entonces, nosotros a quién vamos a observar en este caso, a la forma ácida. Y entonces, si vemos aquí nuestros colores, ya vimos que cuando está bien rojo, esperamos
que absorba más porque está en la forma ácida. Y conforme va disminuyendo el color, significa que ahora quien está predominando es la forma básica. Por lo tanto, ya no tenemos forma ácida y ya no va a absorber a 530 nanómetros el espectrofotómetro, ¿no? Y entonces eso es lo que se observa aquí. Cuando tenemos un pH de 3.4, el blanco siempre va a absorber casi lo mismo, pues a esa misma longitud, solo está variando un poco la concentración para fijar el pH. Pero, por ejemplo, aquí ya las absorbancias a 3.4 dice que está .7, .8, según el equipo y según cómo trabajó. Después, a pH de 3.9 vemos que empieza a disminuir. Empieza a disminuir. En algunos sí se observa, en otros vean como este, que cambia. Al contrario, aumentó. Entonces ahí ya también empiezan a ver que no lo están haciendo correctamente. Si sacamos el promedio de todos los equipos, aquí ya se ve un poco mejor lo que se esperaba. Que a 3.4 pH ácido haya mucha absorbancia porque está la forma ácida, pero conforme empieza a bajar el pH, disminuye la absorbancia porque ahora ya no hay forma ácida, sino hay forma básica. ¿Sí? ¿Les queda claro? Y entonces eso es lo que tienen que hacer ahí en su tabla de cuestionario para la próxima clase, que es hacer una gráfica en donde muestren, grafiquen el pH contra la absorbancia, y cuando tengan, aquí sus compañeros no mencionaron, ya no me acuerdo si mencionaron la fórmula de Henderson-Hasselbalch, o si la mencionaron, chicos. Que no. Y esa es muy importante porque esa es la que necesitamos, porque el objetivo es obtener el pKa del rojo de metilo. Y si buscan la fórmula de Henderson-Hasselbalch, van a ver que es igual, que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la forma básica entre la forma ácida. Pero cuando tenemos lo mismo de ácida y básica, el logaritmo de 1 va a ser 0, y entonces nos va a quedar que el pH es igual al pKa. Y entonces en nuestra gráfica podemos traslapar, cuando tenemos a la mitad de la gráfica, qué pH nos da, y entonces como el pH es igual al pKa, podemos obtener el pKa, que es lo que es el objetivo de esta práctica. Entonces, ¿cómo sé que tengo 50% de forma ácida y 50% de forma básica? Pues porque va a ser a la mitad de mi gráfica. La absorbancia máxima entre la absorbancia mínima, entre 2 me va a dar a la mitad, el 50%. En ese punto yo voy a tener 50% de forma ácida y 50% de forma básica. Y lo que es muy importante, la absorbancia del blanco. Siempre tenemos que hacer un blanco para cualquier medida. Un blanco que contenga todo menos el compuesto que yo quiero medir. Y entonces ahora sí ya pongo mi muestra y mido solamente al compuesto que yo quiero medir. Bueno, es lo que les quería compartir. ¿Sí les queda más claro o tienen dudas? Sí, profesora, gracias. Al equipo 3, al laboratorio del 3AV1 les va a ser más fácil entenderlo porque ya la tuvimos. Ellos, la clase teórica de Henderson-Hasselbalch, la vamos a ver apenas mañana. Entonces, pues, ya para la cuestión de los resultados, ya tendrán ellos un poco más claro cómo se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Los datos del blanco, también para saber si está trabajando bien el equipo o no está trabajando bien el equipo, ¿no? Saber el comportamiento de los datos y poder tener esa premisa para tener para poder seguir haciendo las demás lecturas. Pero pues dudas creo que por parte de nosotros del equipo no quedan. No sé si alguno de mis compañeras del grupo pues tuvieran alguna duda. pK, sí, utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y ya con eso reportarían lo que es el pK resultante de la sustancia que están analizando, y con eso ya se puede empezar a responder las preguntas del cuestionario. Sí, ya se las subí a Classroom, si quieren revisar, si no para volvérselos a subir, o si es que hubiese algún problema. A ver, revisen, por favor. Sí, profesora, ya
Ya me parece, profesora. Gracias. Ok. Pues entonces, pues excelente. Ya está. Y pues si no hay más dudas, ¿algo, profesor Humberto, que quiera usted comentar? Todo bien. Yo creo que ya en la siguiente clase, cuando hagamos la discusión de resultados, ahí podemos participar mejor. Gracias. Perfecto. No, al contrario, muchas gracias, doctor Humberto. Entonces, chicos, pues por el momento, si no hay más de parte de ustedes y de parte de los doctores, pues entonces nos veríamos en clase mañana y el jueves y viernes, y la próxima sesión el miércoles, ¿correcto? Ok, profesores. Sí, ok, profesores. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su atención y su trabajo, y estamos en contacto entonces. Muchas gracias.